Hola, bienvenidos a mi canal Étnica Artisan. Hoy les enseñaré a crear un collar, pulsera y aros con cuerda de macramé. Los materiales son: primero les mostraré este portamacramé. Es muy práctico, lo pueden comprar en AliExpress. Se arma muy fácil y es muy práctico para realizar proyectos de macramé como accesorios pequeños. Para comenzar, utilizaremos unas cuerdas de hilo trenzado de macramé de 3 milímetros de grosor. Primero armaremos el collar. Usaremos una cuerda de 40 centímetros de largo y 6 cuerdas más de 2 metros y medio de largo. Fijamos la cuerda de 40 centímetros con alfileres en el portamacramé. Si no cuentan con una base así, lo pueden fijar en una mesa con cinta de enmascarar. Esta cuerda nos servirá para colgar las cuerdas restantes. Tomamos las 6 cuerdas, las doblamos a la mitad y las pasamos cada una, como lo muestro, por encima. Y la U que se forma la sacamos por debajo del hilo, que será como el hilo de guía. Y por ahí pasamos el resto de la cuerda formando un nudo alondra, así se llama comúnmente en el macramé. Con todas las cuerdas fijas comenzaremos a hacer el tejido de trenza espiga. Para tener la medida de cada persona, mídanse el contorno del cuello, que no quede apretada la cinta métrica, y a lo que dé en centímetros, a eso le suman 10 centímetros más. Para comenzar a realizar la trenza, dividimos en 2 cadejos las cuerdas. Entonces tomamos 3 cuerdas de un lado y 3 cuerdas del otro, como lo enseño, y comenzamos a tejer. Las cuerdas de los extremos serán las que siempre se mueven para hacer el trenzado. Pasamos de un lado a otro las cuerdas de los extremos como lo muestro, y vamos sosteniendo y apretando el tejido que se va formando. Cuando vamos avanzando vemos cómo se va formando la trenza de espiga, y esto lo hacemos hasta que la trenza mida lo que calcularon con la medida del cuello. Por ejemplo, el contorno de mi cuello midió 42 centímetros, a esto le sumé 10 centímetros más, entonces mi trenza va a ser de 52 centímetros de largo. El macramé es una técnica artesanal de tejido que permite crear accesorios tales como brazaletes, collares, aros, combinando nudos decorativos con diferentes materiales como hilos, piedras, cuentas de madera o piezas metálicas. Los collares de macramé se pueden hacer cortos o largos. Se usan nudos como el nudo plano, el nudo alondra, el espiral y el festón. Se pueden decorar también con piedras y cristales, también con caracoles, dijes metálicos. Se puede combinar con cuero, con hilo encerado o fibras sintéticas.
Cuando tenemos la trenza lista, la cerramos con un nudo cuadrado como lo enseño. Tomamos las cuerdas de los lados y hacemos un 4 con una cuerda y la otra la pasamos por encima de esta y luego por detrás, y esta se saca por medio del 4 que se forma hacia adelante. Y luego tiramos hacia los lados las cuerdas para que se fije el nudo. Luego repetimos lo mismo como lo muestro, hacemos el otro 4 con la cuerda que se ve que tiene un bucle en el nudo y repetimos lo anterior. Con el tejido cerrado, ahora podemos hacer un nudo como lo muestro y este será el nudo decorativo del collar y del resto de las piezas. Este debe quedar en todo el medio de la trenza. Ahora haremos la pulsera, repetimos el mismo tejido de trenza espiga, tomamos una cuerda de 40 centímetros y la fijamos con alfileres al portamacramé. Tomamos 4 cuerdas de 1 metro de largo y las fijamos a la cuerda que tenemos fija en el portamacramé, la de 40 centímetros. Tejemos una trenza de 31 centímetros de largo, esto es para una muñeca de medidas de 14 a 16 centímetros. Si sus muñecas miden más, agreguen más centímetros a las medidas del largo de las cuerdas y trencen unos centímetros más las piezas. Por lo general, los brazaletes o pulseras de macramé se hacen con nudos como un nudo cuadrado o el nudo espiral o nudo festón. Pueden ser finos y delicados o anchos tipo cuff o brazalete. Se pueden combinar con cuentas y piedras naturales, dijes o piezas metálicas, con cierres como corredizo, cierre de macramé ajustable o broche metálico. Cuando tenemos la trenza lista con los 31 centímetros de largo o con la medida que ustedes eligieron, la cerramos, hacemos un nudo al medio como lo hicimos con el collar. Ahora haremos la segunda pieza del brazalete. Fijamos otra cuerda de 40 centímetros con alfileres y sujetamos como lo anterior con nudo alondra. Para la segunda pieza de la pulsera se cortan las 4 cuerdas con un largo de 60 centímetros. Hacemos una trenza de 16 centímetros de largo para una muñeca de 14 a 16 centímetros. Si no mide eso sus muñecas, adáptenla con un poco de centímetros más de largo.
Cuando tenemos la trenza la cerramos y la pasamos por medio del nudo decorativo de la otra pieza y quedará lista la pieza del brazalete. Ahora pasamos a hacer los aros. Colgamos las dos cuerdas de 40 centímetros en el portamacramé a un lado y al otro como lo muestro. Luego fijamos 3 cuerdas a cada lado para hacer las trenzas de espiga. Las cuerdas deben medir 80 centímetros de largo y las trenzas deben quedar de 19 centímetros cada una. Los aros o aretes de macramé se trabajan sobre una base de aro metálico o directamente con un gancho. Se utilizan nudos como el festón, el nudo cuadrado y estos forman patrones colgantes o en forma de abanico y pueden ser pequeños, minimalistas o grandes y llamativos. Los aros se pueden decorar con cuentas de madera, plumas, borlas, piedras, entre muchos más. Cuando ya tenemos las trenzas las aseguramos y les hacemos un nudo al medio como las piezas anteriores. Con todas nuestras piezas realizadas, ahora pasaremos a asegurar el tejido con las cuerdas que fijamos en el portamacramé. Cerramos los tejidos, entonces fíjense cómo lo hago, tomo las cuerdas y cierro haciendo un nudo doble como lo muestro en la pulsera, en los aros y en el collar.
En mi caso utilizaré unos retazos de cuero para hacer unas piezas para los cierres de los accesorios. Si ustedes no tienen cuero, pueden hacer otro tipo de terminación y ponerle otros broches. Para hacer estas piezas tomaremos una moneda que mida un diámetro de 2,2 centímetros y haremos 12 piezas. Cuando tenemos las piezas marcadas con un punzón en el cuero, con la moneda las recortamos. Con las 12 piezas cortadas las lijaremos con una lija de cuero o también puede ser con una lija de agua fina. Esto hará que queden más redondas y con mejor terminación. Ahora les haremos los hoyos con el sacabocado. Para ver dónde van los hoyos, marquen las mitades de los círculos y esas mitades en cada una de ellas hacen un hoyo y luego en las otras partes donde no está marcado, entre cada espacio de hoyos hacen otro, como lo muestro. Con todas las piezas de cuero con los hoyos hechos pasaremos a pegarlas en los accesorios. Pegamos las piezas de cuero, primero de un lado y luego del otro. Pegamos con silicona o con pegamento universal. Ponemos un poco de pegamento en el accesorio, luego pegamos la pieza de cuero, damos vuelta y recortamos el exceso de hilo. Ahí irá nuestra segunda pieza de cuero. Ponemos más pegamento y ponemos encima la otra pieza de cuero. Fíjense que los hoyos queden alineados con los hoyos de la otra pieza para que sea más fácil coserlo después. Todos estos accesorios pueden ser hechos con colores tierra, con flecos,
con diseños sencillos o tonos neutros. También se pueden usar patrones inspirados en culturas indígenas, con más colores vibrantes. O también se puede dar un estilo vintage con colores envejecidos y piedras metálicas antiguas. Si quieren aprender a hacer más accesorios con macramé, les dejo este tutorial de cinturón de cuero con macramé. Con todas las piezas pegadas pasaremos a la costura. Utilizaremos un hilo encerado de 1 milímetro de grosor, que sea de un color parecido al tono del cuero. En este caso, yo utilizaré café. Tomamos el hilo y cosemos todo alrededor de la pieza como lo muestro. Repetimos esta costura por todas las piezas y rematamos bien los hilos como lo enseño.
Aquí les dejo una muestra de cerca de cómo coser las piezas. Con todas las piezas ya cosidas, ahora utilizaremos cuerda de macramé para hacer un borde decorativo. Tomamos la silicona y por el borde de las piezas de cuero vamos pegando la cuerda. Cuando ya tenemos listas las piezas con la cuerda decorativa, pasamos a coser los broches. En este caso yo voy a usar este tipo de broche, pero ustedes pueden comprar el que más les guste. En este caso este broche va con costura, así que lo coseré al collar como lo enseño, y lo mismo se hace con la pulsera o brazalete.
Ya con los broches cosidos quedarían así las piezas. Ahora terminaremos los aros. Ustedes pueden ponerle el tipo de base que quieran a los aros. Yo en este caso le pondré esta que se pega, entonces utilizaré un pegante líquido, es como un pegante universal. Y lijaré la pieza del aro y un poco el cuero para que tenga un mejor agarre y se fije mejor. Ya tenemos terminadas todas nuestras piezas y este sería el resultado final. Espero les haya gustado esta colección marfil. No olviden suscribirse y darle like si les gustó el video. También seguirme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook @etnicaartisan. Y activar la campanita para recibir notificación cuando subo un nuevo video. Gracias.